Bueno, continuamos con la pregunta número 8. Dice, un alumno obtuvo la siguiente información con la aplicación de la cátedra al analizar la variable grado de temor por los síntomas de ataque de pánico, ¿no? En el grupo control del caso problema, psicología clínica. Recuerde que la variable se responde en una escala de 0 a 5, siendo, 0 nada temor y 5 mucho temor. Bueno, acá nos dan una captura de pantalla de la aplicación. Ok, antes de pasar a las frases, vamos a ver qué es lo que tenemos acá, ¿no? En otra oportunidad les había comentado, no sé si en este canal de YouTube o quizás en el grupo de WhatsApp, que uno de los tips para identificar una variable de tipo cuasi cuantitativa era que estas eran definidas mediante la estructura grado de o nivel de tal cosa, ¿no? Ustedes fíjense que en este caso precisamente nos dan una variable de este tipo, ¿no? O sea, una variable cuasi cuantitativa. Fíjense cómo está definida la variable. Grado de tal cosa, ¿no? En este caso, temor por los síntomas de ansiedad, ¿no? En realidad, de ataque de pánico, ¿no? Perdón. Y bueno, otro tip para identificar precisamente o para reconocer una variable de este tipo son los posibles valores que puede presentar la variable, ¿no? En este caso, como estamos hablando de una cuasi cuantitativa, tales valores van a ser categorías. Pero a diferencia del caso de una variable nominal, en este caso los valores de x, además de la relación igualdad-desigualdad, también presentan la relación de jerarquía u orden, ¿no? Esto creo que queda bastante claro en esta parte, ¿no? de la pregunta 8, donde a cada categoría se le asigna un número que va desde el 0 hasta el 5, siendo 0 el número que se le asignó a la categoría de menor jerarquía, ¿no? Y 5 a la categoría de mayor jerarquía, ¿no? Entonces, cuando estamos en presencia de una variable de este tipo, es importante el orden de los valores de la variable, ¿no? Es importante aclarar que estos números, o sea, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, no son los valores de la variable. No son las modalidades que puede presentar la variable, sino son números que se le asignaron a las correspondientes categorías de esta variable, pero no son los valores de esta variable, ¿no? Porque estamos trabajando con una variable categórica, ¿no? Y no numérica como serían las cuantitativas. Y los gráficos adecuados para este tipo de variables son el pictograma y el llamado gráfico de barras. Quiero hacer una aclaración respecto de este último, ¿no? que mencioné, ¿no? O sea, el diagrama o gráfico de barras. En la nueva edición de botella, este gráfico que vemos acá en la captura de pantalla se le denomina gráfico de barras. Y en la vieja edición de botella, que quizás algunos de ustedes han leído, a este gráfico se le denomina gráfico, o mejor dicho, diagrama de rectángulos. Porque en esa vieja edición de botella, el diagrama de barras vendría a ser el diagrama que se usa para las variables cuantitativas discretas. Pero, digamos, en esta nueva edición como que hubo un cambio en lo que es el tema nomenclatura de los gráficos. De hecho, por ejemplo, el pictograma figura como diagrama de pastel. Simplemente quería hacer esta aclaración, ¿no? Que en la vieja edición de botella a este gráfico le denominamos gráfico de rectángulos, o mejor dicho, diagrama de rectángulos. Y en esta nueva edición, simplemente diagrama de barras, ¿no?
Otra cuestión importante de este gráfico es no confundirlo con el llamado histograma de frecuencias, que se usa específicamente para el caso de las variables cuantitativas continuas, y en el que las barras están pegadas una al lado de la otra, ¿no? Y bueno, cada barra representa, digamos, un intervalo de los valores de x. En cambio, en este caso, en el diagrama de barras, cada barra representa una categoría. En el ítem A me dice que la frecuencia absoluta del valor poco temor, que bueno, es una de las categorías, es, y en este caso el compañero o compañera respondió correctamente, ¿no? Veamos cuál es el número asociado a poco temor, que en este caso es el número 2, ¿no? Como lo vemos acá. Entonces vamos al gráfico, vamos a donde dice número 2, y efectivamente vemos que precisamente, ¿no? Esto lo voy a borrar. Vemos que precisamente al número 2, o mejor dicho, a la categoría 2, le corresponde una frecuencia absoluta de 4. El ítem B dice que 14 de los pacientes evaluados manifestaron experimentar un grado, y bueno, acá hay que completar. En este caso el compañero respondió correctamente. A lo sumo, moderado de temor por los síntomas de ataque de pánico, ¿no? El a lo sumo me está indicando que debemos acumular frecuencias en un orden, digamos, decreciente, ¿no? O sea, partiendo de una categoría de determinada jerarquía de la variable hacia, digamos, valores de x que tienen menor jerarquía, ¿no? Entonces, para chequear esta corrección, lo que vamos a hacer es lo que les acabo de decir, ¿no? Vamos a acumular frecuencias absolutas para ver si efectivamente, para comprobar que efectivamente esto sea correcto, ¿no? Primero vamos a ver qué número se asoció a la categoría moderado grado de temor. En este caso, el número 3 corresponde a moderado temor, ¿no? Entonces vamos a acumular frecuencias absolutas a partir de la categoría moderado temor hacia, o mejor dicho, en sentido decreciente. O sea que yo voy a acumular frecuencias correspondientes a las categorías moderado temor, poco temor, muy poco temor y nada de temor, que son las primeras 4 categorías de esta escala. Fíjense que en el gráfico para la categoría 0 no existe una barra, ¿no? Esto significa que, digamos, para esa categoría la frecuencia absoluta fue de 0. Por esa razón no aparece la barra correspondiente a la categoría 0. Entonces vamos a acumular las frecuencias absolutas de las categorías 3, 2 y 1. Entonces para la categoría 3 tengo una frecuencia de 6. Para la categoría 2 tengo una frecuencia de 4. Y para la categoría 1 también otra frecuencia de 4, ¿no? Entonces tenemos 6 más 4 más 4, 14, ¿no? Entonces lo que había respondido el compañero efectivamente era lo correcto, ¿no? Y el ítem C dice que el gráfico de barras es el más adecuado para representar la información considerando el tipo de variable analizada. No obstante, también sería aceptable utilizar un pictograma. Bueno, eso es lo que yo les había comentado, ¿no? Al principio.